Hola, mi nombre es Mari Martínez y junto a mis compañeros Gabriela Camilo, Camila Chía, Carlos Hurtado y Ana Zanabria, el día de hoy hablaremos del derecho internacional y su impacto en cuanto a los negocios internacionales en los diferentes estados. En un mundo globalizado es necesario aplicar estructuras jurídicas que permitan regular sin entorpecer las diferentes economías que expanden sus fronteras. Hay tres caracteres jurídicos muy importantes como lo son la internacionalidad, que radica en la disciplina del comercio internacional y las relaciones contractuales celebradas entre sujetos que poseen establecimientos comerciales en estados diferentes. La uniformidad, que hace referencia al procedimiento aplicable a las controversias o conflictos que se suscitan entre los estados nacionales de los estados contratantes. La normativa jurídica de influencia privatista se rige por un mercado de proceso de privatización de sus normas. En otras palabras, se inspira en el principio de libertad de contratación o libertad de pacto, donde las partes poseen libertad absoluta para celebrar un contrato y determinar su contenido interno. El derecho mercantil internacional se encuentra altamente influenciado por un ordenamiento jurídico privado, en donde el derecho público no tiene cabida, al ser el producto de las relaciones comerciales que se suscitan entre los particulares, que pueden ser incluso de diferentes estados, pero cobijados con una normativa la cual establece las reglas de negociación, conllevando al principio general del derecho denominado el de la seguridad jurídica. Este mercantil busca reducir o eliminar los obstáculos jurídicos que se oponen al flujo del comercio internacional, buscando equidad y cooperación entre los estados, fomentando la buena gobernanza y el desarrollo económico sostenido. Para implementar su mandato y facilitar el intercambio de ideas e información, la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional mantiene estrechos vínculos con las organizaciones internacionales y regionales, tanto intergubernamentales y no gubernamentales, que son los participantes activos en este ejercicio. La lex mercatoria, lex, que es ley, mercatoria, que tiene que ver con los mercaderes y la mercancía, ha sido o es este conjunto de normas, acuerdos o reglas entre los comerciantes. El ejemplo actual de la lex mercatoria, los incoterms, que como sabemos los incoterms es donde se establecen las normas del juego entre el comprador y el vendedor, entre los comerciantes, para esa gestión de importación y exportación. La lex mercatoria fue y ha sido de gran impacto. Pasar de ser, de depender solo del feudalismo a establecer esa buena relación entre los comerciantes, tanto dentro del Estado como fuera de él. Hasta el día de hoy se han creado normas, se han hecho acuerdos y todos estos en beneficio del desarrollo no solo del comercio, sino también de los intereses de cada país. La propiedad intelectual, resumiéndolo en una sola palabra, es como la innovación. Son aquellos productos, marcas, como lo dije anteriormente, cuentos, libros, música, inventadas por cierta persona a la que se le atribuye el derecho de esa propiedad intelectual, a la que se le atribuye y también se le remunera por este invento. Se deben tener muchas cosas en cuenta y una de ellas es que esta propiedad intelectual debe, para ser llamada propiedad intelectual o para dársele un patente, para dársele esta validez, debe tener cierta autenticidad y dar o ofrecer a la sociedad como una forma distinta, algo nuevo que ayude a realizar ciertas tareas de manera diferente a las que ya se conocen. Los derechos de propiedad intelectual son muy importantes y realmente valoran el trabajo de la persona que ha creado esta marca o invento. Se le respeta su trabajo y también impulsa a la competencia sana, al desarrollo comercial, al desarrollo de la sociedad. Algo a resaltar que es muy importante son, por ejemplo, las convenciones. El convenio de Berna, la convención de Roma o el convenio en París, que gracias a estos es donde se han establecido normas o acuerdos que facilitan como la gestión para que se
para que tanto dentro como fuera del país se respete los derechos de la propiedad intelectual, donde se le certifique o se le asegure al titular de esta propiedad que haciendo la debida gestión a través de lo que se ha establecido en los acuerdos, se van a respetar sus derechos tanto dentro como fuera. Los sujetos son las entidades con derechos y obligaciones impuestas por el derecho internacional. Para la concepción clásica, los estados son los sujetos plenos del ordenamiento internacional sin que puedan existir otros sujetos que no sean estados. Aún así, en la actualidad, esta posición ha sido revisada considerando que si bien los estados son los sujetos naturales y originarios, existen a su lado otros sujetos derivados o secundarios, por lo que la naturaleza jurídica es la más importante del derecho internacional público, declarando así que los sujetos de derecho internacional son los estados, las organizaciones internacionales, la comunidad beligerante, los movimientos de liberación nacional y el individuo o persona física como sujeto pasivo de derecho internacional, es decir, que recibe de él derechos y obligaciones. Por lo tanto, los sujetos tienen las siguientes características, comenzando por el Estado, ya que tiene la personalidad jurídica internacional, natural y originaria, y es el sujeto propiamente dicho del orden jurídico internacional, definido en la Convención Panamericana de Montevideo en 1933, por cuatro elementos que son la población, el territorio determinado, el gobierno y la capacidad de entrar en relación con otros estados. En el caso de la comunidad beligerante, para que sea reconocida como sujeto de derecho internacional público, de acuerdo a las normas internacionales, debe reunir los siguientes requisitos: que el movimiento beligerante revista importancia y continuidad. Debe tratarse de un movimiento auténticamente nacional, no admitiéndose injerencia extranjera. También el levantamiento de los beligerantes debe estar regido por las normas y costumbres de guerra, respetándose el derecho humanitario, la Convención de Ginebra, entre otras entidades. Por otro lado, las organizaciones internacionales son entidades intergubernamentales establecidas por un acuerdo internacional, dotadas de órganos permanentes propios e independientes, encargados de gestionar intereses colectivos y capaces de expresar una voluntad jurídica distinta de las de sus miembros, y los otros requisitos que requiere la Corte Internacional de Justicia según el fallo Folke de Bernadotte para considerar como tal a una organización internacional son la necesidad de poseer personería jurídica internacional para que las organizaciones puedan cumplir sus cometidos, la existencia de órganos a los que se les ha encomendado el cumplimiento de tareas específicas, la existencia de las obligaciones de los miembros con respecto a las organizaciones. Por un ejemplo, podemos decir que es la realización de aportes económicos. También la posesión de capacidad jurídica, privilegios e inmunidades de los territorios y sus miembros. Por último, la posibilidad de que la organización celebre acuerdos con sus miembros. Por lo tanto, estos son los sujetos de derecho internacional actualmente adjudicados. Como marco jurídico se entiende el conjunto de leyes, normas, legislaciones u otros mecanismos de carácter legal aplicados para la gestión y regimiento en materia legal. En materia de propiedad intelectual se busca la protección de creaciones como símbolos, nombres, imágenes, obras literarias e invenciones utilizadas con fines comerciales. En cuanto a la libre competencia, estas normas, leyes y reglamentaciones pretenden la protección tanto de comerciantes como de consumidores. Dado la gran cantidad de instrumentos que comprenden este marco jurídico, se resaltan algunas de propiedad intelectual, como son Acuerdo de Viena, Arreglo de La Haya, Tratado de Budapest, Arreglo de Estrasburgo, Tratado de Washington, Tratado sobre los derechos de patentes y otros en materia de competencia como el antidumping, el antimonopolio, el contrabando, el Código del Comercio y el Estatuto del Consumidor.
En el ámbito de la aplicación, destacaremos algunos actos que son sujetos de competencia desleal enmarcadas bajo las normas, como son la desviación de clientes, que se considera desleal cuando se intenta acaparar parte del mercado usando malas conductas, como generar rumores o desinformación. Actos de desorganización, considerado como desleal cuando ciertas conductas tienen como propósito generar desorden interno en las prácticas mercantiles de la competencia. Actos de imitación, considerados desleal cuando se genera confusión acerca de la procedencia empresarial o esto implica un aprovechamiento indebido de la reputación ajena. Actos de desacrédito, considerado desleal cuando se utilizan difusión de indicaciones o aseveraciones incorrectas o falsas de las competencias. Pactos desleales de exclusividad, que a la luz del artículo 19 de la Ley 256 de 1996 se considera desleal pactar contratos de suministro o cláusulas de exclusividad cuando éstas tengan por objeto o como efecto restringir el acceso de la competencia al mercado o monopolizar distribuciones y productos o servicios. Un caso de aplicación es el caso de Bavaria con la central cervecera, en la cual, en dado que haciendo uso de su indebido, de su estructura de mercado, red sólida de distribución y posición dominante en el mismo, en el segmento de premium, Bavaria generó algunas cláusulas de exclusividad que claramente representaban la obstrucción de la comercialización de cerveza por parte de la competencia, especialmente en los establecimientos de mayor reconocimiento y volumen de compra en los distintos principales municipios del país, por lo cual la CIT dictó sentencia a favor de la central cervecera, de acuerdo al estipulado en el artículo 19 de la Ley 256 de 1956, por lo cual se le pidió a Bavaria revocar este tipo de contratos y no incurrir en los mismos, dado que representaban como tal una obstrucción hacia las competencias. No obstante, Bavaria no recibió ningún tipo de sanción económica o similar, dado que el principio utilizado por esta fue el patrocinio de establecimientos para tener cierta prioridad en la comercialización de sus productos, y lo cual no es una violación como tal a la ley y además es un acto que no encuadra en otro tipo de conducta desleal. No obstante, como conclusión a este caso, podemos decir que hay cierta debilidad eh, en este marco jurídico, dado que no se sanciona de manera ejemplar un acto como el que hizo Bavaria, que igual otro tipo de actos que han hecho otros monopolios como manipulación de precios. Sin embargo, también destacar que la gran mayoría de las empresas tratan de ceñirse a las normas y leyes de este marco jurídico, tratando de usar buenas prácticas en el mayor de los casos. Hola, soy Camila Chía, soy estudiante de negocios internacionales de sexto semestre. El día de hoy vamos a hablar sobre contratos internacionales. Para ello vamos a hacer primero una apertura general de qué son los contratos internacionales y ya pues con ello un ejemplo. Los contratos internacionales es un acuerdo entre dos o más partes jurídicas o físicas donde se expresa y se describe el procedimiento de una compraventa, ya sea de mercancía, de bienes o de servicios. En el contrato se debe determinar claramente quiénes son las partes. Asimismo, también pues definir claramente el objetivo del contrato, qué es lo que se pretende con el contrato. Y también pues indicar el contenido esencial de los compromisos. Bueno, el importador lo que pretende como tal es recibir sus bienes o sus servicios en las condiciones acordadas en el contrato y el exportador lo que pretende es recibir oportunamente el pago tal lo acordado en el medio y en el tiempo estimado, ya preciso pues con el importador. Bueno, el contrato que yo elegí para hacer el ejemplo es el contrato internacional de franquicia internacional, que consiste en que el franquiciador le concede al franquiciado una serie de derechos, un paquete de derechos intelectuales e industriales, donde el franquiciado puede hacer uso de ellos, como por ejemplo con la marca, con el logo, pero asimismo también debe dar una compensación económica al franquiciador. Bueno, en el mismo contrato hay una serie de derechos y de deberes que cumplir por parte del franquiciado y por parte del franquiciador que quiero nombrar y que son elementos claves pues a la hora de poder hacer el contrato. Para el franquiciador, uno de sus deberes es la concesión de licencias know-how
incorporar también manuales operativos actualizados y un sistema de apoyo de formación para que asimismo pues todas las franquicias estén alineadas hacia el mismo objetivo empresarial. También asimismo la concesión de licencias de marcas y símbolos para que puedan ser usadas, ¿verdad? Que aunque es un derecho intangible, pues debe estar presente y que es vital en la hora de hacer franquicia. También tenemos la prestación de asistencia con respecto a la distribución y la gestión, que también es algo súper importante a tener en cuenta. Por otra parte, tenemos el franquiciado, que el franquiciado pues debe cumplir con los controles de calidad ya estipulados por el franquiciador y pues también asimismo colaborar para proteger los derechos de propiedad intelectual de la franquicia. También tenemos pues que debe recompensar al franquiciador, como ya lo nombramos, con un pago de honorarios iniciales, como por ejemplo con un canon, y ya pues con una serie de regalías pues periódicas, valga la redundancia, pues a cambio de usar estos activos, ¿verdad? También tenemos la participación en cursos de formación organizados por el franquiciador, que no sea solamente comprar la marca y ya, sino también pues estar alineado a las políticas empresariales, asistir a las reuniones que se convoquen y demás. Y también tenemos pues el estricto cumplimiento de los estándares comerciales para que pues todas las franquicias sean iguales, cumpliendo con los estándares de calidad, atención al cliente y demás. Eh, También tenemos pues que se debe mantener una comunicación muy asertiva entre el franquiciado y el franquiciador, donde el franquiciado pueda comentar sus inquietudes, pueda dialogar respecto a la formación, pero también pueda aconsejar al franquiciador y poder guiar también a la empresa a su crecimiento, ¿verdad? Que haya un crecimiento recíproco entre las partes. También cabe tener en cuenta de que no es solamente firmar el contrato y ya, sino que también hay unas cláusulas de cumplimiento, como ya las dijimos, unos estándares de calidad que sostener y que pues también es dependiendo de las cláusulas se puede dar por cancelado el contrato. Así a grandes rasgos es un contrato de franquicia internacional. Bueno, entonces podemos concluir que la globalización ha cambiado en general todas las actividades comerciales día a día junto a la evolución, lo que ha obligado a la humanidad a perfeccionar los procesos siempre en pro de mejora. Para que esto sea una actividad equitativa debe existir una regulación que permita armonizar las relaciones entre los diferentes estados y la naturaleza de sus negocios, para estar preparados ante eventuales litigios que surjan durante la ejecución. Más allá de algunas debilidades o falencias que pueda tener el marco jurídico en cuanto a sanciones ejemplares o alcance mismo de su aplicabilidad ante la violación de normas, cabe resaltar lo valioso que este ha sido tanto para la regulación como para el desarrollo de la actividad mercantil a nivel global. Por otra parte, los distintos mecanismos de protección han logrado dar cierta estabilidad a la actividad mercantil. Esto en la medida de que las garantías tanto en normas de competencia justas como en la protección del desarrollo intelectual e industrial.